Buenos días, hermanos. Les saludo muy cariñosamente, esperando que puedan Buenos días, hermanito esta clase de escuela dominical para los que no han podido conectarse en la mañana. Vamos a comenzar primeramente orando. Le voy a pedir a mi hermana Jimena, por favor, leal, que pueda orar para empezar. Bien. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, Amén. renueve nuestras fuerzas como la del Amén. búfalo, como dice su palabra. Amén. Amén, amén. Amén. Los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza. Amén. Aleluya. Padre, Amén. en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, estamos, Señor, delante de tu presencia, dándote primeramente la gloria, la honra, la alabanza. Nuestra adoración, Señor, es hacia ti, al único y verdadero Dios. La alabanza, Señor. Gracias por tu gran amor demostrado, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias por tu misericordia que nos sostiene cada día, Señor. Gracias, Señor, porque en ti hay victoria. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida eterna. Amén. En esta mañana, Señor, acudimos delante Sí, de tu Señor, amén. presencia, Señor. Tú conoces la realidad de cada hogar, de cada familia, Señor. Se tuvo obrando, Dios, Así es, en la Señor, mamá de mi amén. hermana Karen, se tuvo obrando en mi hermana Nancy, en mi suegro, en Amén. mi padre, Amén. se tuvo obrando en los padres de mi hermano Aleluya. Rodrigo, en la pequeña Sofía, Señor. Guarda su Amén. crecimiento, bendícela, Señor. Bendice a Evelyn, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, nuestro hermano Carlos, Señor, que cuida a su madre, fortalécelo, guíalo, Señor. Bendice a nuestros ancianos, Señor. Bendice, Amén. Señor. Sabemos que la vida es así, Señor, Amén. pero con la esperanza de que si ellos parten, lo veremos, Señor, en tu presencia. Amén. Padre, Aleluya. fortalécele, Señor. Fortalece la vida de cada hermano y cada familia. Obra, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Que nuestra mirada esté puesta siempre en ti, Señor. Amén. Nuestra confianza esté depositada en ti, Señor. Fortalece, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos que tú sanes toda dolencia, toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Porque sabemos Amén. que tú tienes el poder y la autoridad, Señor. Que nuestra Así es, vida está Señor. en tus manos. Amén. Padre bendito, Dios, bendice a nuestro hermano Rodrigo que trae la palabra, tu bendita palabra, la Señor, palabra de amén. vida, la palabra de autoridad, de poder, que es Amén. tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu siervo, busque sus labios, su corazón, Señor, bendice su hogar, su familia, sus hijas, Señor, tu gloria y tu presencia, Señor. Danos sabiduría, Señor, para comprender tu palabra y para llevarla a la práctica, Señor. Amén. Padre, bendice, Señor. Tu palabra dice que el que no tiene sabiduría, pídala a Dios, Señor. Y también que tú darás abundantemente la presencia de tu Santo Espíritu. Rebose en cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor. Abre nuestros oídos, prepara Amén. nuestro corazón, Señor. Queremos recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que está Aleluya. conectado, para los que lo verán después. Tu palabra es viva y es eficaz. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Damos gloria a Dios porque podemos acudir a Él, orar con confianza, sabiendo que el Señor nos oye. Amén. Eso es lo bueno que tenemos de poder acudir al Señor, que sabemos que Él nos oye, Él conoce nuestras vidas, sabe todo lo que nos está pasando, hermano. Eso es lo que tenemos que tener, esa confianza en el Señor. Él sabe todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas. Ya antes dice que antes que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Y Él está ahí cuidándonos, protegiéndonos. Y como dice su palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Vamos a seguir en este estudio de los evangelios sinópticos, ya centrándonos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya la vida, su obra, todo lo que el Señor hizo por nosotros. Así que vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo un poquito el ministerio de Jesús, ya, y hablamos que este ministerio comenzó o principió en Capernaum. Ya vamos a volver a leer este versículo de este capítulo 4 de Mateo. Se los voy a leer yo para que usted ponga atención. Mateo 4:12. Del 12 vamos a leer al 17. Dice:
Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Jesús vivía, recuerden, en Nazaret. Ya él se crió en Nazaret, pero él cuando principia su ministerio, ya se trasladó a Capernaum. ¿Ya? Esto queda más o menos a 32 kilómetros al norte. ¿Recuerdan el mapa que habíamos puesto? Algo ahí un poquito para atrás. Creo que por aquí lo tenía. Ay, se me fue la imagen. Gracias. Estoy medio lento con el... Ya no, se me quedó atrás. Después le voy a poner el mapa en la presentación ya, para que se ubiquen más o menos dónde. Aquí está el mapa. Aquí está el mapa. Ahí se ve Galilea. Ya, y ahí está Capernaum. Bueno, no alcanzan a mi puntero. Ya, pero esto queda 32 kilómetros al norte de... Queda Capernaum. Ahí le dejo el mapa un poquito más grande, para que ustedes lo tengan. En Capernaum dice la escritura que llegó a ser su centro de operaciones, ya durante el ministerio. Recuerden que Galilea era la provincia, ya, y él en Capernaum, el lugar ahí, empezó su ministerio. Ya, entonces toda la historia, o toda la palabra, la escritura que va a hablar del ministerio de Jesús, toda se centra en Capernaum. ¿Por qué? Probablemente, ¿verdad? Algunos estudiosos piensan que esto lo hizo para mantenerse al margen de la oposición, ¿verdad? Y de la apatía en Nazaret. Ya recuerden que Jesús dice que no lo recibieron en su tierra. Ya hay un dicho que dice la palabra: no hay profeta en su propia tierra. Ya dice que él fue rechazado en Nazaret. Ya, entonces, por la oposición que tuvo él ahí, se trasladó a Capernaum. Ya, y ahí tuvo su ministerio. O probablemente otro motivo por qué él se trasladó ahí, ya es porque había una población más numerosa. Ya en Capernaum había mucha más gente. Ya era una ciudad más activa. Ya, y el mensaje de Jesús pudo llegar a una mayor cantidad de personas. Y así se pudo esparcir más rápidamente. Y también había más recursos. Por ser una ciudad más grande, ya había más recursos. Y él también ahí encontró apoyo para su ministerio. Recuerden que el Señor, a pesar de que era 100% Dios y 100% hombre, ya él también necesitó de apoyo en cuanto al tema económico. Ya recuerden, había muchos hermanos que sustentaban el ministerio de Jesús, que daban ofrendas para el ministerio de Jesús. Y él andaba con sus discípulos, recuerden, ellos no trabajaban. Ya, ellos estaban solamente dedicados al ministerio. Ya recuerden que el que llevaba ahí la ofrenda, la bolsita, ¿quién era? Era Judas. Ya, imagínense, a él eligieron para que llevara esta ofrenda. Y cuando uno lee eso y cuando vuelvo a leer esos pasajes donde dice que lo eligieron a Judas para que él llevara, me imagino que dijeron: ¿y a quién ponemos a cuidar la ofrenda? Y todos miraron a Judas. Entonces podemos ver que Judas no se veía así como lo ponen en las películas, así medio con el pelo medio parado, con cacho, medio malo. No, debe haber sido un hombre común y que contaba con la confianza de los demás apóstoles, los demás discípulos, para entregarle a él para que él llevara los recursos. Y el Señor también, imagínense, el Señor sabiendo que él lo iba a entregar, también puso en él esa responsabilidad. Entonces es interesante. Ya, el traslado de Jesús también estaba cumpliendo una profecía, hermana Nancy. Usted me va a dar la profecía. Isaías capítulo 9, del 1 al 2. Active su micrófono, por favor. Ahí. Ahí, amén. Amén. Ay, Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Amén. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues
al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Amén. Ahí está la profecía. Recuerden, todas las profecías, es verdad que están en Isaías, algunas 400, 500, 600 años antes que Jesús naciera, se estaban cumpliendo. Entonces, por eso es interesante estudiar también el Antiguo Testamento, ya, para darnos cuenta que toda la palabra del Señor se cumple. Y así también se cumple en nuestras vidas. Ya, todas estas profecías, hechas muchos años atrás, cientos de años atrás, se estaban cumpliendo con la venida del Señor. Cada una de ellas. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál era el problema de ese entonces? La oscuridad. Ya, esto también lo vimos un poquito la semana pasada. Jesús dice, dejó su hogar en Nazaret. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, donde sería la sede de su ministerio público, ahí en Capernaum. Ahí él realizó muchos milagros y vivió todo su ministerio ahí. Mateo nos dice también que esta ciudad vivía en tinieblas y en sombra de muerte. Eso ya se lo leí, Mateo 4:16 dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, dice que luz le resplandeció. ¿Quién era esta luz verdadera? Nuestro Señor Jesucristo. Ya también vimos esa fotito ahí de una vista aérea de Capernaum. ¿Cuál es la solución? Hermana Karen, por favor, usted léanos la solución a esta oscuridad. Juan 8:12. Sí, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús vino a traer luz a este mundo. Ya, vino a traer luz a este mundo. Y Jesús siempre a todos, ¿verdad? Nos da la oportunidad de salir de esa sombra de muerte que habla ahí el versículo 16. Dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, dice, luz le resplandeció. Luz le resplandeció. Y por eso yo siempre digo, cuando oramos por una persona que no conoce del Señor, yo siempre oro a que el Señor le saque esa venda. Dice que hay una venda que no les deja ver la luz del Evangelio. Ya que dice que le tiene entenebrecido, ¿verdad? El príncipe de este siglo, para que no vean la luz del mundo, no vean la luz del Señor. ¿Ya? Entonces, por eso, siempre que oremos por una persona que no conoce del Señor, pidámosle al Señor que le quite la venda espiritual, esa venda que no deja ver esta luz, porque el Señor no lo va a obligar. A veces hemos orado, yo también lo he hecho. Señor, conviértelo, quiero que lo convierta a ti. Y el recién no puede hacer eso porque no lo puede obligar. ¿Qué hace el Señor? Le saca la venda y ellos ven la luz del Evangelio, pero ellos tienen que querer acercarse al Señor. Lo mismo en este caso. Vamos a ver que el Señor fue rechazado. Jesucristo fue rechazado a pesar de que era la luz del mundo y que estaba en medio de ellos haciendo milagros, hablando a sus corazones. Ellos eran amonestados por esta palabra, pero así todos ellos no querían venir al Señor, no querían venir a la luz. Lo rechazaron. ¿Ya? Entonces Cristo nos ofrece esta luz. ¿Ya? Ofrece esta luz para cada uno de nosotros. Está en nosotros, hermanos, cómo respondemos a esta luz. Está en nosotros. Entonces, esto también es un llamado para... A veces nos afligimos cuando predicamos, cuando compartimos y vemos que las personas rechazan el Evangelio. Nos duele más a veces cuando son nuestros familiares directos. ¿Ya? Pero esta luz viene y ellos tienen que aceptarla, tienen que venir a esta luz y entregar sus vidas al Señor. ¿Ya? La luz está ahí para nosotros. Jesús dice, recorrió ese lugar enseñando, predicando y sanando. Hermana Jimena, por favor. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. Este es uno de los textos donde sale que el Señor hizo sanidades. Sabemos que el Señor hizo muchas sanidades, muchos milagros a través de todo su ministerio. También alimentó a las personas. Ya cuando estuvieron todo el día escuchando los sermones del Señor, también los alimentó. Enseñaba y predicaba, ¿verdad? Y cómo poder entrar en el reino de los cielos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el Señor dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es interesante que él dice nadie viene al Padre, no dice nadie va. ¿Se dan cuenta que él también se incluye dentro de esta Trinidad? Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Al sanar enfermos, ellos también comprendían que el Señor les amaba. Era un acto de amor y de misericordia que tenía el Señor al sanar estos enfermos. Entonces, por eso el Señor hizo este ministerio y por eso en ese entonces se vieron tantos milagros, tantas sanidades. ¿Ya? Porque el Señor tenía que demostrar que Él venía y Él era el Mesías. Y vino mostrando un Padre amoroso, misericordioso, que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras dolencias, enfermedades. Y por eso el Señor cumplió el ministerio a cabalidad. Y después lo dejó a sus discípulos, que también lo hicieron. La elección. Aquí está la elección, ¿verdad? Oscuridad o luz. Esa es la elección que nos queda a cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor que nosotros, ¿verdad? Esta elección la hicimos por nuestro Señor. Elegimos la luz, pero tuvimos que dar ese paso de fe. Ya sabemos que el Señor hace toda la obra. El Señor dice que pone en nosotros el querer como el hacer. Dice que Él nos llama, que Él nos busca, que nosotros no le buscábamos a Él. Nos dice la Escritura que Él nos amó a nosotros primero. Ya que nosotros de ninguna manera le amamos primero ni le buscábamos. Pero sí hay una línea muy finita donde nosotros tenemos que dar este paso de fe y hacer esta elección. Oscuridad. Ya recuerden, el mensaje de Jesús siempre fue al arrepentimiento. Ya siempre fue al arrepentimiento. El Señor dice la Escritura que Él no vino a condenar a este mundo, ya, sino que vino a morir y rescatarnos a nosotros. Ya ese es el mensaje del Señor. Arrepentíos y convertíos. Ya, recuerden el primer mensaje que dio el apóstol Pedro. ¿Qué les dijo a los judíos que estaban ahí? Ustedes mataron al autor de la vida. Y ellos le preguntaron, ¿y qué tendremos que hacer ahora? Arrepiéntanse de sus pecados, les dijo. Eso fue todo lo que les dijo. Ya no les dio ninguna otra instrucción. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar hoy día. Arrepiéntanse de sus pecados. Es importante y es trascendental, hermanos, que la gente crea y entienda esto. Que se tienen que arrepentir. Ya, lo conversamos la semana pasada, esto de predicar un evangelio muy liviano, ya donde ya no se condena el pecado, donde estamos viviendo en un mundo que está tolerando todo, y que si tú vas en contra de alguna cierta cosa, eres intolerante, y eres religioso, pero la verdad las cosas que el mensaje que tenemos que dar es de arrepentimiento. ¿Ya? Bien es cierto, el Señor le ama, y eso lo predicamos, venga Cristo, Cristo te ama, el Señor le recibe como está, por supuesto que el Señor viene, y antes que nosotros pidamos perdón, ya no lo ha recibido, pero tiene que estar este paso de arrepentimiento. Tiene que estar este paso de arrepentimiento y dar frutos dignos de este arrepentimiento. Cuando estudiamos la vida de Juan el Bautista, él que predicaba, arrepiéntase y den frutos dignos de ese arrepentimiento. Lamentablemente, y lo vemos también hoy en día, lo vivió el Señor Jesucristo, muy pocos respondieron a este llamado. Vamos a ver un ejemplo del que sí respondió, Marcos 5:18. Hermana Eve, ¿a quién se lo di? Hermano Julio, por favor, que lo veo ahí. Le alcanzo a ver el hombro. Ahí está. Ya lo reconozco por el hombro ya, imagínense. Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Amén. Había un endemoniado, ¿verdad? Este endemoniado gadareno, que el Señor lo había libertado. Él quería seguirle, ¿ya? Y quería ir con Jesús. Entonces él había respondido a este llamado. ¿Ya? Pero ¿qué le dijo el Señor? Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor con tu vida. ¿Te das cuenta? Solamente ese paso que él dio, la de fe, el Señor ya le dijo, anda y ve, y le dijo, anda a predicar. Entonces, esto es un llamado para todos nosotros. Si ustedes han entregado su vida a Cristo hace poco, bueno, mis hermanos que están acá presentes no, pero si alguien está escuchando, también está llamado a hacer esto. Y la gente dice, ¿qué predico? Si no he leído la Biblia, la leo muy poco, entiendo poco, me dice la hermana Nancy, pero la hermana Nancy sabemos que predica. ¿Sí o no, hermana Nancy? Ahí está, predicando, ¿verdad? De lo poco pero el Señor que dice, vayan y cuenten las cosas que yo he hecho por ustedes.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no tenemos excusa. El Señor cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Cuando venimos a Cristo, el Señor viene y nos cambia. Y después, obviamente, nos empezamos a preparar, y eso es bueno en la Escritura. Pero el Señor a este endemoniado lo mandó de inmediato. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero la mayoría solo venía, y esto es triste también, por las sanidades, por los panes y los peces, ¿verdad? Y yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, que viene gente conocida, compañeros de trabajo, nos piden oración, están enfermos, tienen algún familiar enfermo, oramos con ellos, pasamos tiempo orando y el Señor viene y hace un milagro. Ellos quedan súper contentos, pero a los días que hacen, se van y ya no quieren saber nada del Señor. Venían solamente por el milagro, venían solamente por sus panes y sus peces. Juan 6:26, hermana Evelyn, ¿está por ahí? Amén. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Y esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. No todos responden a este llamado. Recuérdense, los 10 leprosos que el Señor sanó, uno solo volvió. Uno solo. Uno solo. Tenemos también la parábola del hombre que salió a sembrar. ¿Ya? Y de los 4 que sembró, una sola dio buen fruto. Y eso es lo que nos va a pasar cuando prediquemos. Entonces tampoco tenemos que bajonearnos. Señor, nadie ha recibido, nadie responde a la palabra, toman el tratado que repartimos en la plaza y lo botan. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Si la palabra del Señor en algún momento da sus frutos. Ya, pero así como le pasó a Jesús, que fue rechazado por la mayoría, así también nos va a pasar a nosotros. Ya, el Señor les dijo a sus discípulos, lo que ustedes están padeciendo, o sea, lo que van a padecer, yo ya lo padecí, y los van a tratar igual que me trataron a mí. Ya la mayoría de las personas, cuando el Señor predicó en Capernaum, no quisieron cambiar sus vidas, ni quisieron cambiar su actitud. Hermana Nancy, Mateo capítulo 11, del 20 al 24. Active su micrófono, hermana Nancy. Mateo 11. Que tu cabro ya nunca ya. No se preocupe. Están retobados. Entonces comenzó a convenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, también tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Ahí está hablando de la ciudad de Capernaum, ya que dice que si hubiese visto, imagínense lo que dice la palabra, si Sodoma y Gomorra, todos los milagros que hicieron en Capernaum, ellos se hubiesen arrepentido. Amén. Entonces, es fuerte la palabra, fuerte la palabra, las personas que han experimentado la obra de Dios en sus vidas, ¿ya? Y no quieren volver atrás su estado de pecado, ya dice que el postero estado viene a ser peor. En Mateo 12, del 38 al 45, hermana Karen, si lo puede leer. Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal.
Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando los espíritus inmundos salen del hombre, andan por lugares secos buscando reposo y no la hallan. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Y lo hemos visto en la clase Éxodo 1, una hermana dio un testimonio de uno de sus cuñados, ¿verdad? Que cuando se casó con la hermana de ella no era cristiano. Y era un hombre normal, no tenía mayores dificultades familiarmente hablando, con su esposa. Y dice que después ellos entraron al Evangelio. Entraron al Evangelio, pero este hombre después se apartó. Y dice que cuando se apartó del Evangelio empezó a hacer cosas que no hacía cuando no era cristiano. Ya que dice que ella se extrañó de cómo se empezó a portar después de haber sido cristiano. O sea, dice que el estado que él tenía antes era mejor que después de haber sido cristiano y haberse apartado. Y esto es lo que nos pasa, hermano, cuando hemos gustado de las cosas del Señor, cuando hemos vivido esta luz y nos apartamos, dice que nuestro estado es peor. Entonces tenemos que tener cuidado con dejar a nuestro Señor, ¿ya? Porque ahí el enemigo se levanta y nos ataca con fuerza, ¿ya? Porque dejamos de estar cubiertos con la mano del Señor. Entonces mantengámonos firmes y como les vuelvo a repetir, llevemos esta palabra de arrepentimiento. Jesús dice rechazado en Nazaret. El primer sermón de Jesús mencionado en los evangelios fue predicado ¿dónde? En Nazaret. Ya es muy conocido este sermón del monte que nos va a compartir nuestra hermana Jimena. Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fue el primer sermón que el Señor dio, ya, pero les vuelvo a repetir, ¿verdad? Si después leen con detenimiento Lucas capítulo 4, 16, 30, ahí aparece, y nos relata cómo el Señor es rechazado en Nazaret. ¿Ya? Y él ahí había dado su primer sermón en el lugar donde él se había criado, ¿ya? Y donde todo el mundo lo conocía, él da este primer sermón. Y esa es la pregunta para nosotros hoy en día. ¿Estamos testificando
ya a las personas que están cercanas a nosotros. A pesar de que el Señor fue rechazado en el lugar donde Él había sido creado y después se desplazó a Capernaum a seguir su ministerio, Él sí dio el primer sermón donde Él estaba. Ya interesante eso, ¿eh? Dio donde Él había sido criado y había crecido. A esas personas les dio el primer sermón, este hermoso sermón del monte, pero lo rechazaron. ¿Ya? Y también nos pasa a nosotros, hermanos, ya cuando vivimos y tenemos familiares que no son cristianos y nosotros participamos con ellos de fiestas, de las cosas de este mundo y después nos convertimos al Señor, que nos hacen? Nos rechazan. Ya no lo invitemos a este evento familiar porque es cristiano y ya no nos ven de la misma manera. Y eso nos va a pasar, pues, hermano, nos va a pasar. Pues si le pasó a nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón nos va a pasar a nosotros. Pero tenemos que seguir tratando en lo posible de ser la luz de este mundo. No participando en las obras de pecado, pero tampoco ir a vivir a un monte como lo hacen los monjes, que se apartan de todo. No, tenemos que estar ahí dentro de lo que podemos, con nuestros familiares que no conocen de Cristo, para ahí entre medio poder ser luz. Ya dice que el Señor después ya empezó a predicar y Él entraba en las sinagogas. Ya recuerden, él como buen judío, ya Él cumplió la ley y dentro de lo que estaba en ese tiempo era enseñar en las sinagogas, era juntarse en esos lugares. ¿Ya? Aunque los que se reunían ahí no era gente perfecta de ninguna manera y estaban bien pegados a este tema de la ley, al formalismo, igual el Señor entraba ahí a predicar. ¿Ya? Porque alguien y hoy en día se escucha que la gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí son mentirosos, son peores a veces que la misma gente del mundo. Pero la verdad de las cosas que yo les digo, pero vayan y sean luz en esa iglesia, donde usted dice que son imperfectos, donde son medio legalistas, vaya, participe y sea luz en medio de esos hermanos que están en esa iglesia. Esto es lo que hacía el Señor Jesucristo. Él entraba en las sinagogas y predicaba. Lucas 4:16, hermana Evelyn y Sofía. ¿Está mi hermana Evelyn? No está mudando. Hermano Guillermo está ahí. Ah, ahí está la hermana Evelyn. Vino a Nazaret, ay, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Amén. ¿Se dan cuenta que era era la costumbre de los judíos ir a las sinagogas? Era una costumbre y el Señor no iba en contra de esas costumbres. Es interesante. El Señor participaba y estaba con ellos. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de estas sinagogas que lo habíamos visto en los primeros estudios. ¿Ya? Dice que él eligió una porción del libro de Isaías. Ya era común tomar porciones, y la verdad de las cosas que los que estaban en las sinagogas y tomaban la palabra, elegían porciones del Antiguo Testamento y los leían. Isaías 61 del 1 al 2, hermana Nancy. Active su micrófono, hermana Nancy. Disculpe que no le dije. Ahora, Amén. el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Amén. Y ahí vemos, ¿verdad? Esta profecía que el Señor ahí le dice en el capítulo 4 de Lucas, del 18 al 19. Él tomó esa porción del libro de Isaías y lo empezó a compartir en esta sinagoga. 58:6, hermano Julio. ¿Usted lea el 58:6 de Isaías? Por favor. Amén.
58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Bueno, ahí también estuvo compartiéndoles en esta sinagoga este pasaje del libro de Isaías. ¿Ya? Y afirmó, y ayer lo dijo, que esa palabra, esa profecía, se estaban cumpliendo en la persona de él. ¿Ya? Por eso después dice que lo empezaron a rechazar. ¿Ya? Un momento que después quisieron apedrear al Señor porque él se hacía el Mesías, el Hijo del Señor. ¿Ya? Recordamos un poquito esta sinagoga, la palabra significa asamblea o reunión. Ya era muy importante en la vida religiosa de los judíos. ¿Por qué? Porque surgió cuando el templo fue destruido. Recuerden que el templo que había construido Salomón fue destruido. ¿Ya? Entonces, como no tenían dónde reunirse, ya se empezaron a reunir en estos lugares que eran las sinagogas. ¿Ya? A diferencia del templo, no tenían las sinagogas sacerdotes, ni se hacían los sacrificios ahí. Ya los sacrificios siempre se debían hacer en el templo. ¿Ya? Después Herodes ya le empezó a construir nuevamente el templo a los judíos. Y por eso él se había congraciado con los judíos porque le empezó a construir su templo. Dicen los estudiosos que era mucho más hermoso que el templo de Salomón. Y era mucho más grande. Entonces por eso estaba congraciado con ellos. Pero en ese momento, cuando ellos no tuvieron, cuando se había destruido el templo, ellos empezaron a reunirse en las sinagogas. Ya era un lugar de reunión, ellos oraban ahí y estudiaban la ley. Ya estudiaban también las cosas de la escritura del Antiguo Testamento. Ya, lo bueno que tenían estas sinagogas es que habiendo 10 familias judías en algún cierto lugar, la podían conformar. ¿Ya? Entonces juntaban estas 10 familias y creaban estas sinagogas. Eso era lo importante y lo bueno que tenía, ya que eran poquitas familias y ahí se podían reunir. Hay muchos pasajes en la Escritura, si quiere, usted los puede leer con calmita, ahí se los deja anotado abajo. Ya, como Jesús, ya con los primeros, tanto Jesús como los primeros cristianos, entraban a adorar y a predicar de la palabra con frecuencia, ¿dónde? En las sinagogas. Ya si vemos la vida del apóstol Pablo, ¿dónde llegaba primero el apóstol Pablo? Sabemos que el Señor lo levantó para predicar a quién, a los gentiles. Pero el apóstol Pablo, para cumplir también estas tradiciones que tenían los judíos, él entraba primero a las sinagogas. Y fuera de las sinagogas estaban los gentiles porque sabían que al apóstol Pablo lo iban a rechazar. Entonces el apóstol Pablo entraba a la sinagoga, era rechazado, y el apóstol Pablo salía y le predicaba a los gentiles. Entonces es interesante tener en cuenta eso. El Señor Jesucristo nunca rechazó estos lugares, o sea, siempre participaba, siempre concurría ahí, a pesar de que estaba lleno de gente que era pecadora. Veamos algunos aspectos de este ministerio mesiánico. Ya dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya la misma palabra Mesías, esto también lo vimos cuando hemos estudiado la vida de Jesús, es el griego Cristo, que significa el ungido. ¿Ya? Jesús realizó la obra, recuerden, todo lo que hizo el Señor Jesucristo en esta tierra lo hizo por el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? A pesar de que Él era 100% hombre y 100% Dios, ya dice que Él se despojó, o dejó, por decirlo de alguna manera, de lado su divinidad. ¿Ya? Y Él vivió como hombre. Los milagros que Él hizo, toda la obra que Él hizo, la hizo por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya? Recuerden cuando vimos el bautismo del Señor, dice que descendió la paloma y vino sobre Él. ¿Ya? Para que nosotros también sepamos y tengamos la confianza de que todo lo que hizo el Señor Jesucristo, lo hizo por este poder del Espíritu Santo, que es el mismo que tenemos nosotros. Ya que es el mismo que tenemos nosotros. Entonces también podemos orar por enfermos para que sanen, ¿ya? Poder predicar, ¿ya? Pero ¿por qué poder? No por el poder nuestro, ni por el convencimiento que tengamos, ni por los estudios que tengamos de la Escritura. Nos hace bien estudiar, pero es el Espíritu Santo el que habla a través nuestro. ¿Y qué ocupa el Espíritu Santo? La palabra que nosotros leemos. El Espíritu Santo la toma en nuestras vidas y nos ayuda a exhortar. Ya dice, bueno, y ahí le vuelvo a repetir, el Señor dejó de usar su poder divino. ¿Ya? Dejó de usar su poder divino para hacer lo que hizo en esta tierra. ¿Ya? Y usó el mismo poder que tenemos nosotros hoy en día a través del Espíritu Santo y que está a disposición de todos nosotros los creyentes.
era un ministerio de evangelización a los pobres. ¿Ya? Este ministerio también abarcaba la necesidad no solamente física, ¿ya? Sino también espiritual. En Mateo 5.3, ¿a quién se lo di Mateo 5.3? Hermano Guillermo, ¿puede leer? Active su... Sí, Sí, lea Mateo 5.3, por favor. ya, déjame buscarlo. Sí, no se preocupe. Mateo capítulo 5, versículo 3. Ya le vuelvo a repetir, el Señor, el ministerio que él hizo, no solamente sanaba enfermos, ya no solamente los alimentó en un momento dado, sino que también vino a entregarles este alimento espiritual. Ya recuerdan la mujer samaritana que le iba a dar agua, dijo, si tú bebes de esta agua vas a volver a tener sed, pero el agua que yo te daré saltará para ti para vida eterna. Es una agua que jamás vas a volver a tener sed. ¿Ya, hermano Guillermo? Ya, sí, amén. Dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Y buena, elegí una versión que era bastante atingente. Ya la versión que tenemos. ¿La puede leer de nuevo, hermano Guillermo, por favor? Sí, dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y esa es importante. ¿Ya? Reconocer nuestra necesidad espiritual del Señor. Y ahí dice que somos dichosos. La versión que leyó la hermana Jimena dice bienaventurados. Ya los fariseos, los saduceos y toda esta gente que estudiamos en las clases pasadas menospreciaban a la gente humilde. Ya la miraban en menos. Ya se recuerdan el publicano, ya con el fariseo que estaba orando y decía, gracias te doy, Señor, porque no soy como este que está al lado mío. Ya. Entonces los miraban en menos. ¿Ya? Era un ministerio también de sanidad y de liberación. ¿Ya? Recuerden, el Señor sanó por el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Por el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que tenemos nosotros hoy en día. Y no es que este poder lo tengamos nosotros como personas, sino que es el poder del Señor a través de su Espíritu Santo que obra. ¿Ya? Recuerden, la fe que nosotros ponemos no es la cantidad de fe que tenemos nosotros. No es porque yo diga, oh, yo tengo fe y cuando oramos y no sé, pues nos compungimos y como que nos apretamos para tener más fe. No, la verdad de las cosas es que es la fe bien puesta ¿en qué? En Jesucristo. Porque Él hace la obra en nosotros. Ya no somos nosotros con nuestras fuerzas. Ya por eso el Señor dice, si tuviese fe, dice, como un granito de mostaza, bien chiquitita, podrías hacer grandes cosas. Pero ¿quién hace esas grandes cosas? Las hace el Señor, ¿ya? A través de su Espíritu Santo, no somos nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando usted ore por alguien y el Señor a esa persona la sane o la ayude, consiga un trabajo, no creamos que somos nosotros. ¿Ya? Cuando llaman, oigan, llaman al hermano tanto que cuando él oró una vez, el Señor sanó. No, nosotros también lo podemos hacer, si tenemos el mismo Espíritu Santo. Si usted ve a alguien con necesidad que le pida oración, usted no diga, voy a llamar a la hermana Jimena, al pastor Rubén, para que oren. No, usted en ese mismo momento tome y ore por la persona que está necesitada. Y ahí el Señor va a respaldar esa oración, porque Él es el que tiene el poder, no nosotros. ¿Qué otro ministerio trajo el Señor? Es un ministerio de libertad. Y así como nos trajo a nosotros libertad, nos rompió las cadenas del pecado, ya ese es el ministerio que el Señor vino a traer. Satanás dice que es el carcelero. ¿Ya? Y el pecado es la cadena esta que nos tiene atados. El maligno dice que mantiene cautivos a los hombres y no les da esperanza. Esa es la verdad de las cosas. ¿Ya? Porque por nuestros propios esfuerzos y cuando no tenemos al Señor en nuestras vidas y tratamos por nuestras propias fuerzas de hacer algo, de salir de algún vicio, de algún pecado, lamentablemente fracasamos. Lamentablemente volvemos a caer. Cuando tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, ya le prometemos al Señor hacer una y otra cosa, pero cuando no nos apoyamos en el Señor, vamos a fracasar. Vamos a fracasar, no vamos a poder. ¿Ya? Porque esta es una cadena que solamente el Señor puede romper. Ya Jesús es quien ata al hombre fuerte y pone en libertad a sus prisioneros. Mateo 12:29. Hermana Evelyn, Amén. por favor. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amén. Este hombre fuerte, ¿verdad? Que es Satanás. Ya, Satanás, acuérdense que tiene poder. No es todopoderoso como nuestro Señor, ni nuestro Dios. ¿Ya? Satanás tiene poder. Pero el Señor dice que lo ata al hombre fuerte. Ya, Él es nuestro libertador. Es un ministerio también que da vista física y espiritual. Ya recuerden, el Señor está mucho más preocupado de nuestra parte espiritual. ¿Se preocupa por nuestra parte física? Por supuesto que sí. ¿Ya? Pero dice que es más importante nuestra parte espiritual. Por eso hay una parte en la Biblia que dice que si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácalo de ti, porque es mejor que vayas al reino, a la vida eterna, ya sin un ojo, que perder toda tu vida en el infierno. ¿Ya? Entonces es importante eso, hermanos, ya que nuestra parte física no esté por encima y ni le gane a nuestra parte espiritual, que es la parte que quiere servir al Señor. Y esto no se refiere a que vamos a estar sacándonos un ojo ni cortándonos las manos. Ya se refiere a que tenemos que dejar que el Señor haga la obra y nos liberte. ¿Ya? La frase esta, vista a los ciegos, en la traducción de la versión de los 70, ya es la traducción que tenemos nosotros aquí en los 70. Pero la expresión del texto hebreo es abrir la prisión a los encadenados. Eso es lo que significa literalmente esta traducción. Abrir la prisión a los que están encadenados, ¿ya? Para que podamos tener libertad. Si hay alguna cosa en esta hora, hermano, que lo tiene preso, que lo tiene cautivo, tiene que descansar en el Señor. Ya deje que el Señor abra esta prisión que usted tiene, que lo tiene atado. Algún vicio, algún pecado, alguna cosa que usted sabe que no está bien en su vida. Deje que el Señor lo liberte de eso. Trae también el Señor un ministerio de salvación. Ya dice que el Señor él vino a proclamar el año agradable del Señor. Y esta frase, año agradable del Señor, es un cumplimiento y hace una referencia, ¿verdad?, al año del jubileo. ¿Qué es lo que era el año del jubileo? Que de cada 50 años, ya la gente que había tomado, algún judío lo había tomado como esclavo, lo tenía que dejar en libertad. ¿Ya? Porque en ese tiempo había leyes en que los judíos, si estaban pasando por alguna necesidad económica, ellos podían vender sus posesiones. ¿Ya? Por ejemplo, yo estaba pasando por una situación mala, no tenía que comer, iba y le decía a mi hermano Guillermo, ya estamos hablando de los judíos del pueblo de Israel, le decía, hermano Guillermo, le vendo mi propiedad porque yo estoy pasando por un problema económico. Y ahí el hermano Guillermo me la compraba, tenía que ser un precio justo, pero después, pasados 50 años, el hermano Guillermo me la tenía que devolver. Esa era la ley del Señor. Qué interesante, qué bonito que el Señor decía que todo su pueblo, Israel, no podía quedar sin heredad. Todos tenían que tener herencia. Entonces, la gente esperaba con ansias este año del jubileo. Cada 50 años. Si usted era vendido, porque la gente también en ese tiempo se vendía como esclavo. La misma situación, yo estaba pasando por problemas económicos, tenía mi familia, y yo le decía, hermano Guillermo, tómeme usted como esclavo. Yo me vendo a usted como esclavo para que yo pueda pagar mis deudas. Y el hermano Guillermo me tomaba a mí y a toda mi familia como esclavo. Y después de estos 50 años, ¿qué tenía que hacer él? Dejarme libre, sin yo tener que pagar nada. Entonces, qué hermoso, ¿eh? Como que hace referencia al cumplimiento espiritual del año del jubileo, ya cuando vino el Señor. Ese es el año agradable del Señor, dice, la venida de nuestro Salvador. Y ese es el ministerio que vino a traer el Señor. ¿Ya? No un ministerio de condenación. ¿Ya? Si bien es cierto, no es malo cuando salimos a predicar a la calle, hablar del infierno que sí existe. ¿Ya? No estoy diciendo que sea malo, pero el Señor dice que vino a proclamar un ministerio que da salvación. ¿Ya? Dice, he venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo mal, vil y menospreciado de este mundo, dice que el Señor vino. Y ese es el ministerio que trajo el Señor. Un ministerio de salvación para la gente. Dice que vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, y yo les daré descanso. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nadie se pierda, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, no lo he venido a condenar, porque el Señor no trajo condenación, el Señor trajo salvación.
¿Ya? ¿Cuál es la condenación que tiene la gente después? Es que rechazan al Señor. Ellos mismos se condenan al rechazarlo. No es que el Señor los venga a condenar, sino que ellos mismos, al rechazar esta luz verdadera que alumbra sus vidas, al rechazarlo, ¿verdad? Ellos son condenados. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, ahora que se acerca también la Navidad, que mucha gente recuerda el nacimiento de Jesús, tengamos también este ministerio que tuvo el Señor Jesucristo. Un ministerio de salvación, traer libertad a los cautivos, abrir vista espiritual también a los ciegos y dentro de la voluntad del Señor sanar también. Tenemos que llevar este ministerio. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, algún aporte. Abran su micrófono ahí con libertad. Bienvenida, hermana Lilian Leal. Nuestro hermano Guillermo también, que entró ahora hace poquito. Hola, hermano, buenos días. Diga. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Buenos días. La hermana Nancy, ahora que está estudiando, quiere comentar algo. Amén. Hermano, saben que, bueno, este es no sé si lo alcanzan a ver. Sí, lo vemos. Sí. Sí. Sí, sí. Lo venden en la librería La Cruzada. Y la verdad que es bien interesante como para leerlo y estudiarlo, porque aquí dice 100 profecías cumplidas por Jesús. Aquí viene la profecía, nacerá un rey del linaje de David, después viene la referencia del Antiguo Testamento y después viene el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Esto más que nada se le va a servir porque ahí cuando nosotros estamos estudiando aquí el Evangelio Sinóptico, también hacemos referencia, como lo leímos por ser hoy día en Isaías 9, a que se cumple lo que dice la palabra, a que la palabra, como siempre recalco, la palabra se verifica, podríamos decir, por la palabra. Y vemos que los sucesos, la palabra que el Señor usó en medio de la tentación, está en su palabra y tiene relación la palabra del Antiguo con el Nuevo Testamento. Hay un cumplimiento de todas las profecías del Antiguo en el Nuevo Testamento. Y este afiche hay de varios temas. Hay de la oración, incluso de las bienaventuranzas. Así que usted puede adquirirlo, no es tan caro. Y también ahí viene la cita bíblica para poder estudiarlo y compararlo. Amén. Así que la palabra ahí está, más que nada porque aquí habla de toda la vida de Jesús, de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, los títulos que le atribuyeron a Jesús. Así que tiene bastante material con el texto de apoyo. La verdad que vemos, bueno, siempre y volvemos a recalcar que nuestro mayor ejemplo es el Maestro, que es Jesús. Y vemos que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros entreguemos el mensaje de vida, ese mensaje de vida eterna, porque en Él está la vida, y está la vida eterna, amén. Y Él vino a dar vida en medio de todo este tiempo que vivimos, de dificultad, de todo lo que está sucediendo en el mundo y que también la palabra del Señor nos advierte, amén, porque el Señor siempre advierte en su palabra. Siempre, no, el Señor no llega y ejecuta algo, sino que Él advierte, nos llama a tener cuidado, a velar, a estar orando constantemente, a buscar de su presencia, a confiar en Él. Así que vemos el gran ejemplo del Señor, amén. Y en medio de la tentación, como lo veíamos el domingo pasado, amén, el Señor ahí con la palabra, Él rebatió todo, amén. Y nos cinta que cada uno de nosotros leamos la palabra. Así que le invito a poder ver, hay varios, como le expliqué de esto, no estoy haciendo promoción de la librería por si acaso, pero yo lo compré en La Cruzada y hay varios temas y la verdad que es bien interesante poder verlo. Amén. Y más que nada que el Señor les bendiga y les fortalezca, y sabemos que nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Amén, sabiendo que el Señor viene pronto. Amén. Yo también tengo un estudio que hicimos hace unos años atrás, en la clase Éxodo 1, y hablamos de las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo. Yo también, si quieren, se las puedo compartir. Y ahí también salen varias profecías que se cumplieron a través de nuestro Salvador. Amén. No sé si alguien más quiere dar algún saludo, aportar algo, para que nos vayamos despidiendo.
El Señor les Que bendiga. no, El 25 vamos a subir un video un video especial de la iglesia que vamos a preparar con mucho cariño para que estén atentos. Hermana Karen. quiero darle las gracias a todos porque han estado orando por nosotros, por mi mamá, por mi familia. Así que Dios les bendiga y les retribuya a cada uno de ustedes. Que el amor del Señor esté siempre en sus corazones. Y nosotros invertir en el Señor es lo mejor que podemos hacer, darnos tiempo a la lectura de la palabra, a la oración, porque a veces hay inquietud en el corazón y la palabra del Señor es la que da paz al corazón. Así que si tenemos el tiempo, ocupémoslo en leer la palabra del Señor y tendrán paz en el corazón, porque bueno, nosotros hemos pasado momentos súper difíciles y lo hemos comprobado, que eso trae paz al corazón, la lectura de la palabra, la oración, la meditación en su palabra. Así que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Amén. Lo hacemos con cariño, hermana Karen. Cuando uno, a pesar de que no nos podemos ver físicamente, o sea, en la iglesia no estamos, cuando escuchamos que un hermano está pasando alguna necesidad, ¿verdad? Automáticamente nuestra mente se pone a orar, ¿no? Si no necesitamos a veces estar, o sea, automáticamente yo a alguien leo y a la hermana Karen, al tiro yo, Señor, empiezo a orar. En nuestra mente lo hacemos y lo hacemos porque el Señor lo pone en nuestros corazones. No es que nosotros seamos los súper santos, es que el Espíritu Santo automáticamente, un hermano nuestro en la fe está pasando alguna necesidad y al tiro nos insta a interceder. Y eso es bueno, eso es bonito. Y ahí no lo hacemos, gracias porque usted dice que el Señor nos retribuya, pero en realidad la retribución que tenemos es verlo a ustedes, vernos entre nosotros que estamos bien, que sabemos que nuestras familias están bien. Yo sé que cuando yo tuve el COVID estaban orando y cuando supieron ya que el Señor nos había liberado y estábamos bien, se pusieron contentos y eso es porque el Señor lo pone en nosotros. Eso es bueno saberlo. Amén. Hermano Guillermo, ¿cómo está? ¿Trabajo? ¿Todavía no? No, estoy sin Sigamos trabajo. orando. Sin trabajo. No, pero ahí bien, gracias a Dios. Bien entre todos. O sea, no me ha faltado nada. Y esperando Amén. respuestas no por un trabajo, pero no, bien en general. Agradecido nomás de todo y también agradecido por ustedes por la petición mía de un amigo que estaba también contagiado con el COVID. Y gracias a Dios ha estado evolucionando súper bien y tirando para arriba cada vez. Así que se agradece bastante. Es importante cuando pidamos oración por amigos, después los vayamos a visitar y les compartamos. Que son motivos, son momentos que hay que aprovechar, digo yo, de predicar del Señor, decirle que tú lo habías puesto a Él en oración y que estaba en la clase orando, estaba él dentro de la oración de la iglesia. Entonces, compartir eso con tu amigo para que él también se dé cuenta que el Señor, como hablamos del año jubileo, ha llegado también a su vida y que si el Señor, su misericordia lo sana, también es para que Él, para poder sanarlo espiritualmente. Amén, hermana Evelyn, nos despide usted con la Sofía. Con la Sofía, que bueno, también quiero dar gracias. Bueno, mi celular ha estado malo, no me podía conectar a oraciones. Sofía, ella tenía que haber nacido esta semana. Sofía nació mucho antes. Y bueno, como sabe hermana Jimena y los que estuvieron en oración justo ese día, la hermana Marcela, la tuve que poner en oración a Sofía. Ella en el primer momento que empezó todo esto, el Señor obró en ella y en su mamá. Ella venía con problemas. Yo todo no lo sé, porque quedó los que estuvieron ahí, que fue mi sobrina, todo, pero venía con problemas Sofía, y gracias al Señor Todopoderoso, obró en el primer momento con ella, y le tengo que dar gracias al Señor porque está con nosotros ella aquí y cada vez va bien. Amén. Nació justo cuando cumplió 37 semanas, nació ella. Justo, pero escuchó toda la clase calladita. ¿Cierto, Sofi? Amén. Entonces tengo que darle gracias a mi Señor Todopoderoso, que en el primer momento obró y se notó. Pues, si yo les contara, yo creo que fue de mi sobrina, firmó el papel porque que el Señor muestra. Yo esto lo tengo que contar porque
con un testimonio. Mi sobrina le habían salido los exámenes mal para optar por el bono PAC. Y se tenía que hacer los exámenes de nuevo, como al día siguiente o a los 2 días. Y yo solamente dije, Señor, pon tu mano. Y salieron los exámenes bien y optó por el bono PAC. Lo firmó y al día pasó un día y al día mi sobrina tuvo a Sofía. Y aquí está Sofía. Y por eso le tengo que dar gracias a él, que mi sobrina está bien y mi Sofía está bien. Bueno, ahora porque está así, porque quiere leche, porque ahí llegó su mamá a amamantar. Ahí está mi sobrina. Hola. Hola, hola. Bendiciones. Y le tengo gracias a Dios que desde el primer momento él puso la mano en ellas dos y en Sofía. Así que yo se lo había dejado todas las manos del Señor, pero igual uno como yo tía es angustiante. Yo creo que nunca vi, no dormí nada. Esto empezó a la 1 de la mañana, mi perro me vino a avisar que ellos se iban a la clínica y mi hermano me avisa que estaban en la clínica y ahí eran 7, 8 de la mañana, fueron angustiantes, muy angustiantes, pero él obró desde el primer momento, o sea, él, que mi sobrina firmara y que le salieran bien de un día para otro sus exámenes todo bien, ya él obró al tiro. Y saliendo Sofía, aparte que estaba moradita, todo, y él obró al tiro. Tengo que darle gracias al Señor Todopoderoso, darle la gracia a los hermanos que oraron y sé que el Señor estaba ahí Amén. con ellas. Damos gracias al Señor porque atiende nuestras necesidades, de nuestros familiares también. Cuando sabe que andamos también nosotros angustiados, porque nos angustiamos por nuestros familiares. Yo creo que a todos nos pasa. Y el Señor también, dentro de su misericordia, también ayuda a nuestros familiares. Quizás no son cristianos algunos, pero el Señor también pone su mano y nos guarda. Ya vamos a orar. Hermana Evelyn, ¿usted puede despedirnos en oración? Sí. Ahí nos despedimos. Ay, Padre amado, Señor, seguimos en tu presencia, Señor. Te damos gracias por cada minuto, por cada segundo y hora que tú nos das cada día. Te damos gracias por el día de hoy, por compartir con los hermanos, que tú siempre nos das esa paz y tranquilidad en nuestros corazones. Siempre estás ahí, Señor. Y también nos expones tú a alguien que lo necesite y le damos la palabra para que esa persona la reciba tu palabra y abra su corazón y su corazón se entrega a ti, Señor, porque eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos de ahora, que tú nos das eso, que el trabajo nuestro es darle, que tú le des a cada uno la palabra al Señor al que necesita, en nuestro trabajo, en la calle, en la micro, o en el colectivo, en cualquier lugar, hay alguien que nosotros le decimos bendiciones, que Dios los bendiga, o alguna palabra y las personas lo sientan y llevan y te conozcan, Señor, porque tú tienes que revelarte ante ellos, Señor, porque este es el tiempo, Señor, porque tú ya vienes, Señor, tú ya llegas. Nosotros sabemos que tú eres un Dios vivo, un Dios de amor, y tú vas a estar ahí, Señor. Te damos gracias por el día hermoso de hoy, Señor, por el hermano Rodrigo, por hermana Jimena, que cada día nos alimentan de tu palabra, nos enseña tu palabra, Señor, para que la podamos entender y seguir, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a todos los hermanos que han pasado cosas, Señor, pero tú siempre les das la paz y la tranquilidad en nuestros corazones y nos abres las puertas y los caminos sin con paciencia, como tú dices, siempre esperar con la paciencia, Señor, y tú nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, por el día a día, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos da, por el techo, por el agua caliente, por la comida, Señor, que nos bendice y nos protege en nuestros cuerpos, Señor, porque tú cada alimento los bendice y nos, y no, y nos da esa bendición en nuestro organismo, Señor, porque uno lo siente, Señor, como hijo tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Y te doy gracias, Señor, que sea un día muy bendecido para todos los hermanos que están conectados y por todos esos hermanos que no han podido conectarse o que se han alejado de ti, Señor, revélate ante ellos, porque tú lo puedes, porque tú tienes el poder de todo, Señor,
Por eso, Señor, a ti, Padre amado, te damos la gloria y la alabanza. Siempre, Señor. Y bendiciones para el día de hoy, para todos los hermanos. Que tengan un lindo domingo en familia y que sean muy bendecidos para todos. En el nombre del Señor. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga. Despídanse de los hermanos. Chao a los hermanos que van a ver un ratito más la clase. Dios les bendiga Amén. mucho. Que tengan Amén. una hermosa Bendiciones. semana. Guarde. Una Navidad junto a sus familiares. Amén. Amén. Nos estamos viendo. Chao, chao. Amén. Nos vemos, Saludos, hermanos, que cuídense tengan todos. Bendiciones. para todos. Chao. Yes. Feliz Navidad a los hermanos. Bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Jimenita, mañana voy a la iglesia. Amén. Chao, chao. Chao.